Bueno, hola chicos, bienvenidos una vez más a una clase de físico-química. Recuerden que no pueden seguir avanzando en las clases que estamos viendo si no vieron los videos anteriores. Por favor les pido que vean todos los videos que les envié la clase pasada antes de continuar con estos videos, porque cada vez se va a hacer más difícil el tema y necesito que vayan aprendiendo pasito por pasito para que sea, para que sea mejor para todos, para poder ir aprendiendo y entendiendo este nuevo tema que está asociado a las características de los gases y sus leyes, ¿sí? De los gases ideales. Bueno, les quería hacer un comentario también de la semana pasada, solo me entregaron la actividad 8 alumnos, de un total de casi 40. Eso me preocupa un poco porque, o no sé si están viendo los videos, si no, si se están demorando con las tareas. Es muy importante. Recuerden que si ustedes no van llevando la materia semana por semana, después se les va a juntar todo y va a ser muy difícil, ¿sí? Esta clase la van a tener nuevamente a través de unos videos y unas explicaciones mías, pero la clase que viene nos vamos a ver por Zoom y vamos a tratar de consultar dudas asociadas a todo esto que estamos aprendiendo. Si ustedes no miran los videos, si no hacen las actividades que les propongo, no le van a surgir dudas, entonces no van a aprovechar las clases de Zoom en las que nos vemos. Y bueno, para empezar la clase de hoy, quería contarles que vamos a estudiar las leyes que hicieron posible comprender el comportamiento de los gases. Ustedes saben que estuvimos hablando de que habían tres variables, la presión, el volumen y la temperatura, que que podían modificar al gas. Si yo modifico la temperatura, genera un efecto sobre los gases, lo mismo que si modifico el volumen, y lo mismo que, por supuesto, si modificamos la presión. Para modificar la presión, claramente, tengo que hacer algo con el volumen o la temperatura, y a veces también con las dos cosas al mismo tiempo. Pero bueno, vamos a ir por partes. Vamos a conocer a estos científicos, estos 4 científicos que estuvieron trabajando mucho sobre los gases y fueron los que definieron estas características y encontraron las relaciones que habían entre el volumen, la temperatura y la presión. Imagínense que los gases no los podemos ver y lo difícil que debe ser, ¿no? Trabajar y comprender el comportamiento de cosas que no se pueden ver. Así que es muy importante todo el trabajo que han hecho, bueno, en este caso estos científicos, como muchísimos otros también. Y los científicos que vamos a ver hoy son Robert Boyle, Edmé Mariotte, Jacques Charles y Louis Gay-Lussac. Vamos a empezar con la primera de las leyes a estudiar hoy. Acá hay muchas cosas, muchas imágenes y vamos a ir de a poquito viendo qué información obtengo de cada una de estas imágenes. Bueno, Boyle y Mariotte, sí, fueron 2 científicos que independientemente llegaron a la misma conclusión estudiando los gases, ¿sí? Imagínense que en aquella época no existía ni Internet, ni Facebook, ni WhatsApp, ni Google, que hoy en día toda la información nos llega rápidamente a través de esas plataformas, sino que ellos, cada cual en su país, estuvieron estudiando los gases y con poco tiempo de diferencia arribaron a la misma conclusión, por eso esta ley se la conoce como la ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué hicieron estos científicos? Estudiaron el comportamiento del gas cuando se modifican, o sea, qué relación había entre la presión y el volumen cuando modificábamos alguna de esas variables, ¿sí? Ellos no trabajaron con la temperatura, trabajaron con un gas que se encontraba siempre a la misma temperatura, ¿sí? Entonces se abocaron a entender qué relación había entre el volumen y la presión. Y vamos a analizar un poquito lo que estudiaban, ¿sí? Nosotros sabemos, acá tenemos un recipiente con una presión de 5 atmósferas. Recuerden que atmósferas es la unidad de medida de la presión con la que trabajamos en fisicoquímica.
Y acá tenemos otro recipiente con una presión de 2,5. Claramente acá la presión se redujo, ¿sí? Se redujo a la mitad. Y veamos qué pasó con el volumen. ¿Por qué se redujo la presión? Porque aumentamos el volumen. Yo tenía un recipiente con este volumen, aumento el volumen y baja la presión. ¿Por qué sucede eso? Ya lo habíamos visto en los videos anteriores. Al tener más espacio, en este caso, al tener más espacio las partículas para moverse, tardan más tiempo en llegar a chocar tanto entre ellas como con las paredes del recipiente. Y habíamos estudiado que la presión mide precisamente los choques de las partículas con las paredes del recipiente. Por lo tanto, si hay menos choques, hay menos presión. Ahora, ¿qué pasaba si en lugar de tener un recipiente más chico y pasar a uno más grande, no es que pasamos los gases a un recipiente u otro, sino que la tapita esta la corrimos para arriba y aumentamos el volumen del recipiente? ¿Qué hubiera pasado si era al revés? Si reducíamos el volumen, si estábamos en esta situación inicial, si el gas se encontraba en esta situación inicial con esta presión y este volumen, y reducíamos el volumen. Si reducimos el volumen y las partículas tienen menos espacio para moverse, por supuesto se van a generar más choques contra las paredes del recipiente. Por lo tanto, aumentará la presión. Bien, entonces, a la conclusión que llegaron tanto Boyle como Mariotte es que cuando aumentamos el volumen reducimos la presión y cuando reducimos el volumen aumentamos la presión. Es una relación inversamente proporcional. ¿Qué significa la palabra inversamente proporcional? Inverso significa algo que es lo opuesto, ¿no? Lo contrario. Y proporcional es que se modifican en la misma proporción. O sea, que si aumento en uno, reduzco en la misma proporción. Si yo acá duplico el volumen, reduzco la presión a la mitad, ¿sí? Y al revés, si yo reduzco el volumen a la mitad, duplico la presión. ¿Y cómo podemos ver esto? Con estos gráficos. Vamos a ver, es muy importante que aprendan a leer gráficos. Estos gráficos que vemos habitualmente en un montón de lugares, tanto en materias como en física, en matemática, bueno, o en estadística, y estadística hay en todos lados, ¿sí? En geografía, en historia, en biología. Tenemos que aprender a leerlos porque nos dan mucha información. ¿Y qué nos está diciendo este gráfico? En este gráfico tenemos la presión en una de las coordenadas y el volumen en la otra. Lo que estamos viendo es que si aumentamos el volumen aumenta para allá, ¿sí? En el sentido de la flecha. Si aumentamos el volumen, la presión, ¿qué sucede? Es más baja. Miren los valores de presión acá, ¿sí? Yo acá cada uno de esta línea se forma por puntitos. Si yo mido la presión del gas con un volumen en este punto, va a ser una presión muy baja. Ahora, si yo mido la presión con este volumen, que es muy chico, miren dónde está la presión. Acá arriba, mucha presión. Por lo tanto, lo que me está queriendo decir esta curva de acá es que cuando aumenta la presión, perdón, cuando aumenta el volumen, la presión baja, ¿sí? Y cuando reduzco el volumen, la presión sube. También lo tenemos representado con estas imágenes. En estas imágenes ustedes observen que la temperatura es siempre la misma. Cuando Boyle y Mariotte estudiaron la relación que había entre la presión y el volumen y cómo se afectaba ese gas cuando aumentábamos o reducíamos la presión, mantuvieron siempre el volumen constante, ¿sí? Perdón, mantuvieron siempre la temperatura constante. Entonces estudiaron lo siguiente. Este es el volumen que ocupa el recipiente, ¿sí? Acá hay un gas acá adentro con una determinada presión. Ahora, cuando agrandamos el volumen, la presión se reduce. Y si seguimos agrandando el volumen, la presión se reduce aún más. Lo podemos ver para acá o lo podemos ver al revés. La cuestión es que la relación entre la presión y el volumen es inversamente proporcional. Cuando uno aumenta,
el otro se reduce. ¿Cómo representamos matemáticamente este razonamiento? Con esta ecuación. ¿Sí? ¿Qué nos dice esta ecuación? Este P1 y este volumen 1 es el estado inicial del gas, la presión al inicio y el volumen al inicio. En este caso, si decimos que este es el estado inicial, la presión es de 5 atmósferas y el volumen, no tenemos el dato, pero no importa, es el volumen que ocupa este recipiente. ¿Y qué es P2 y B2? Es el estado final del gas. ¿Cuál es el estado final? Es el estado final, ¿sí? Bueno, acá tenemos este volumen, así que podemos deducir el volumen que va a haber acá, ¿sí? Tiene que ser la mitad de esto, porque dijimos que es inversamente proporcional. O sea que si la atmósfera, la presión se redujo a la mitad, el volumen tiene que haber aumentado al doble. Por lo tanto, el volumen 1 lo podemos deducir como el doble de como la mitad de este valor, perdón. Volvamos a la ecuación, que justo me distraje porque vi el número que no lo había visto antes. P2 y V2 es el estado final del gas. En este caso sería este recipiente, ¿sí? Si nosotros utilizamos esta ecuación, podemos averiguar teniendo cualquiera de estos valores, o sea, teniendo al menos 3 de estos valores, cuál va a ser el valor que nos falta, ¿sí? Es más, miren acá, tenemos todos estos números y no tenemos el volumen 1. Yo con esta ecuación, reemplazando los datos, podría usar los datos que tengo acá, por ejemplo, la presión 1, 5 atmósferas. Podría reemplazar esta P1 por 5 atmósferas. El volumen 1 no lo conozco, no lo tengo. La presión 2, 2,5 atmósferas. Y el volumen 2, 3,4 litros. ¿Sí? Tendría todos estos valores y solo me faltaría el volumen 1. Si yo despejo la ecuación, obtendría como resultado el valor del volumen 1, que tiene que ser la mitad del volumen que tengo acá, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué la mitad? Porque es inversamente proporcional. Se modifica siempre en la misma proporción. Y acá dijimos antes que si la presión se reduce a la mitad, el volumen aumenta al doble, ¿sí? Por lo tanto, esto tiene que ser el doble del volumen que tenía este recipiente. Bueno, puede que parezca medio confuso, espero que hayan entendido la explicación. Les voy a grabar otro video con la próxima ley y otro tercer video con la última de las leyes, para que no les sea tan largo y puedan tener un video para cada ley y entender y dedicarle tiempo a cada una de las leyes, ¿sí? Bueno, entonces vamos a seguir en otro video.